para subirlo más tarde esta clase a YouTube. Entonces, por acá hay mucho de ley, hay mucho de decretos. Me interesa más que todo por acá, que dan unas definiciones. Igual esas definiciones las vamos a ver rapidito. Eh, igual el documento se los voy a mandar. Es un PDF, tiene ¿cuántas páginas? Bueno, definiciones, vamos a ver unas pequeñas definiciones, no todas porque pues tampoco te hay tiempo para ver una por una, pero vamos a ver algunas definiciones. Se habla de desactivación y nos dice que es el método, la técnica o el proceso utilizado para el tratamiento, ¿sí? Para volver inertes a los residuos peligrosos y similares de manera que se puedan transportar y almacenar hasta que se llega al lugar donde los van a incinerar o enviar al relleno sanitario. Entonces, generalmente los residuos peligrosos o se incineran, ¿qué es incinerar? Pues los meten en un horno, haga de cuenta así como un crematorio, ¿ya? O se envía a un relleno sanitario. ¿Qué sería un relleno sanitario? Pues un basurero, ¿sí? A donde van las basuras. Depende de qué tipo de material sea el que estamos hablando. Aquí habla de empresas, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de, miren que acá se habla de minimización y prevención. Minimización, racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y actividades que permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos en el mismo lugar donde se produce. Prevención, el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo biológico, del ambiente y de la salud producidos como consecuencia del manejo adecuado de los residuos peligrosos. Vamos a ver por acá. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la definición de residuo? Cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su generador, no utilizado para la actividad principal, pero susceptible de ser utilizado posteriormente de forma externa o interna. Bueno, por ahí con las definiciones, no me va a tener mucho acá. Estos cronogramas de las empresas tampoco. Voy a irme directamente a donde ya se empiezan a hablar de los residuos como tal. ¿Sí? Y entonces miren este cuadro maravilloso acá, donde nos muestra los diferentes tarros que hay. ¿Sí? Entonces, generalmente ustedes van a ver en las instituciones un tarro verde, un tarro gris, un tarro rojo, a veces hay tarro azul y tarro blanco. Bueno, acá está el blanco. Vamos a ver para qué sirve cada uno. Esto es importantísimo porque el día que ustedes van a trabajar como enfermero, ustedes tienen que saber en de tipo de desecho va en qué recipiente, ¿sí? ¿Qué residuo va en qué componente? Entonces, básicamente, los componentes los vamos a ver que se dividen en dos grandes grupos, residuos peligrosos y residuos no peligrosos, ¿cierto? Los no peligrosos también se dividen en reciclables y no reciclables, ¿ya? Entonces, miren acá, este cuadro de aquí, estos tres de acá, estas tres columnas, bueno, en realidad son cuatro, serían los no peligrosos, ¿sí? Esta primera hoja de acá. Estos son los no peligrosos, hasta aquí, ¿sí? Ya cuando yo defino que este residuo no es peligroso para la salud, ya tengo que definir lo siguiente, es si se puede reciclar o no se puede reciclar, ¿cierto? Entonces miren que acá nos pone reciclables, son todos los que van en el tarro gris, ¿sí? Todos los que van en el tarro gris son los reciclables. ¿Qué se puede reciclar? Miren lo que nos dice acá. Papel blanco de archivos, o que no tenga ninguna mezcla con otros materiales. Vidrio, plástico y envases de aluminio. En algunas empresas hoy en día el vidrio y el plástico lo están separando en otros diferentes, ¿no? Plástico, por ejemplo, lo están usando en caneca azul y el vidrio en recipiente blanco, ¿ya? Pero todo lo que es papelería
recipiente gris. Entonces miremos la definición que nos da. Son aquellos residuos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Estos residuos están algunos papeles plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes y equipos obsoletos en desuso, entre otros. ¿Ya? Y los tarros deben tener este símbolo, que significa reciclable. Miremos acá los biodegradables. Los biodegradables no son reciclables, ¿sí? Se les llama biodegradables porque se degradan ellos por sí mismos, ¿sí? Entonces, generalmente, ¿qué es un biodegradable? Es residuos de comida, frutas que se han dejado por ahí, ¿ya? Miren lo que nos dice acá, hojas de árboles, tallos de árboles, barrido del prado, restos de alimentos no contaminados. Todo esto va en el recipiente de tarro verde. ¿Ya? Entonces, la descripción del rotulado de este recipiente es no peligroso, biodegradable. ¿Sí? Aquí hay algo que yo debo mencionar y es que no se debe mezclar el papel reciclable con los biodegradables porque entonces ya ese papel no se puede reciclar. Es decir, no unten papel reciclable con comida, con residuos de comida, porque entonces ya ese papel ya no se puede reciclar. ¿Sí? Es decir, el papel mojado, por ejemplo, no se puede reciclar. ¿Sí? Y entonces ustedes me preguntarán, ¿qué pasa con el papel servilleta? Bueno, el papel servilleta va en el recipiente de tarro verde, en biodegradable. ¿Sí? En biodegradables van las servilletas. Y mírenlo, acá está, servilletas. Miren acá, tenemos ordinarios o comunes e inertes. También van en el tarro verde. Entonces en inertes nos dice, son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y su degradación natural requiere grandes periodos de tiempo. Entre estos están el papel carbón y algunos plásticos. ¿Alguno sabe cuál es el papel carbón? ¿O papel carboncillo? Profe, ¿no es ese que usan como base, bueno, el que usaban anteriormente para hacer los chances, que uno ponía la hoja encima, escribía y teniendo la hoja papel carboncillo entre medio de la hoja limpia y la donde escribimos se pintaba la de abajo? Exactamente, y todavía se usa, de hecho, todavía se sigue usando. Sí, ese es el papel carboncillo, papel carbón. ¿Ya? Entonces, el papel carbón no es reciclable. ¿Sí? Así está entero sin usar, no. No se puede colocar con este papel blanco. Lo daña, ¿cierto? Entonces, no, el papel carboncillo no se puede reciclar, entonces también va en recipiente verde. Ordinarios o comunes son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades y estos residuos se generan en oficinas, pasillos, cafeterías, auditorios. Entonces, ejemplos, servilletas, empaques de papel plastificado, el barrido del suelo, colillas de cigarrillo, icopor limpio, vasos desechables, papel carbón, tela, minas de esfero. ¿Qué son minas de esfero? Las minas de los lapiceros o las minas de los portaminas. Empaques de alimentos. Todo eso no se puede reciclar. No, es que yo tengo el, el, el tarrito del jugo Hit que viene en un empaque amigable con el ambiente, no importa, eso no se recicla, ¿sí? También va en el tarro verde. Esos envases de Tetra Pak o esa leche que viene en caja, la leche en caja, también va aquí, porque eso no se puede reciclar. Y ahora entramos con ya lo que es lo peligroso, ¿sí? Ya dijimos que era lo no peligroso en los hospitales, generalmente la comida, ¿sí? Documentos, todo lo que es de archivo, todo eso es no peligroso en un hospital.
Pero lo que más abunda en un hospital son los residuos peligrosos, ¿cierto? Entonces vamos a ver el recipiente de tarro rojo. Generalmente lo vamos a ver muchísimo, ¿sí? Pero vamos a ver que el recipiente de tarro rojo tiene unas variaciones dependiendo de la unidad o la sala donde lo estamos usando, ¿ya? Entonces miren acá tenemos biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes, de animales, citotóxicos y metales pesados. Bueno, vamos a ver acá biosanitarios. Dice, son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de algún procedimiento que tienen contacto con materia orgánica, con contacto con el paciente, ¿sí? Sangre o fluidos corporales del paciente, o de animales tales como las gasas, los apósitos, los algodones, los vendajes, las mechas, los guantes, mejor dicho, casi todo lo que está en contacto con el paciente. Todo lo que usamos de material para la curación de heridas, ¿se acuerdan? Todo eso va a ir ¿dónde? Recipiente rojo. Sondas, materiales de laboratorio, como tubos capilares, de ensayo, medios de cultivo, sistemas cerrados y sellados de drenajes, ropa desechable, toallas higiénicas, pañales o cualquier otro elemento desechable que haya estado en contacto con el paciente, tarro rojo. ¿Sí? No, es que el pañal no lo ensució, no importa, estaba en contacto con el paciente, entonces por lo tanto, tarro rojo. ¿Sí? Compuestos por cultivos, mezclas de microorganismos, medios de cultivo, vacunas vencidas o inutilizadas, filtros de cabinas de seguridad biológica, placas de ELISA, que esto es para cultivar bacterias, para cualquier residuo contaminado por estos, tarro rojo. Y se rotula como riesgo biológico y este es el símbolo que tiene. ¿Sí? Símbolo del riesgo biológico. Siempre que vean este símbolo, cuando vayan a entrar a algún lugar, alguna sala, y ustedes ven que la puerta tiene este símbolo, es porque, ojo, por ahí en esa sala se manejan material peligroso, bacterias o algo así, o material contaminado con bacterias o con virus, ¿sí? Siempre que dan este símbolo cuando vayan a entrar a un lugar, es porque ahí se manipula ese tipo de material. Anatomopatológicos son los prevenientes de restos humanos, incluyendo las biopsias. ¿Qué es una biopsia? Pues cuando usted le toman una muestra de tejido, dicen que yo le arranco un pedacito de piel y lo cultivo. Sí, algo así. Entonces, una biopsia, hay biopsias de piel, hay biopsias de tejido subcutáneo, hay biopsias de ganglios linfáticos, hay biopsias de lo que tú quieras, hay biopsias. Tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales que se remueven durante las necropsias, cirugías u otros procedimientos como placentas, restos de exhumaciones, entre otros, tarro rojo. Cortopunzantes. Ah, bueno, aquí ya entramos a hablar de un tema mm, interesante. ¿Qué pasa con todos los agujas, las cuchillas, todo lo que se usa con el paciente? Entonces, miremos, dice, son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Peligroso eso, ¿no? Dentro de esto se encuentran las limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio, láminas portaobjetos, laminillas o cualquier otro elemento que por sus características cortopunzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso. Entonces, cuando nosotros manipulamos agujas, cuchillas, bisturís, hay un riesgo de que yo me chuse con eso, ¿ya? Primero lo que nos dice acá, agujas sin capuchón, ni jeringa, hojas de bisturí, ampollas que presentan picos al momento de cortarlas, agujas con cuerpos de jeringas que no se puedan separar. Un ejemplo de esto serían las agujas de insulina, ya les voy a mostrar. Voy a mostrarles por acá.
Y el recipiente que se va a usar para eliminar estos cortopunzantes, ya aquí no estaríamos hablando del tarro rojo convencional, aquí ya estaríamos hablando del famoso guardián. Vamos a hablar del guardián. Yo creo que todos lo han visto en algún momento, pero sin embargo alguien no ha visto cómo es un guardián de residuos, es lo que me sale. Este es un guardián, ¿sí? Este es el famoso guardián. Si nunca lo han visto, de pronto lo van a ver, a veces los cuelgan en las paredes. Este, por ejemplo, está colgado aquí en la pared. Miren, tiene un soporte pegado a la pared, ¿ya? Hay diferentes tipos y modelos, ¿sí? Lo que importa es que el guardián se diferencia de los demás tarros rojos porque está hecho exclusivamente para guardar las jeringas, las agujas, ¿ya? Entonces, esto tiene que venir completamente sellado. Ah, no, esto es otra cosa, ¿no? Que viene de diferentes tamaños, anchos, altos, ¿sí? Pero esto aquí, esta tapa viene completamente sellada, es decir, esta tapa no se puede abrir. O sea, una vez tú lo instalas y lo cierras, él tiene un mecanismo que impide que se pueda jalar la tapa hacia arriba y abrirse. Ya, eso queda ahí bien selladito. Lo único que se puede abrir es esta otra tapita que tiene encima. Esa sí se puede abrir y cerrar todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, a ver, no encontré la... Y las jeringas que dicen ahí, que hay jeringas eh, que no se pueden quitar, generalmente son las jeringas subcutáneas. ¿Sí? Son estas. Acá lo está diciendo. Nota, agujas con cuerpos de jeringas que no se puedan separar. ¿Sí? ¿Cómo es una aguja con jeringa que no se pueda separar? Pues son estas, las jeringas de insulina. Generalmente una jeringa convencional, que los que todos han visto alguna vez, ¿sí? Una jeringa convencional, la aguja y la jeringa se separan como tal, ¿sí? Esto se separa, esto tiene una rosca aquí. Esto es una rosca aquí, como un tornillo, ¿sí? Entonces, tú lo giras con fuerza y la aguja sale, ¿sí? No vienen juntas, se pueden separar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo necesito desechar estas jeringas, estas agujas? ¿Sí? Aquí está enroscada y con su capuchón. Entonces, cuando vas a desechar una de estas jeringas o agujas, tú separas esto, ¿sí? Y la jeringa iría en el tarro rojo, pero la aguja sin el capuchón, es decir, sin esto, iría en el guardián. ¿Sí me hago entender? Es decir, ustedes van a tener los dos tipos de tarros. Van a tener el tarro rojo a nivel del suelo y van a tener el guardián a nivel de la pared o en alguna bandeja en la estación de enfermería. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan a desechar esto, como esto es cortopunzante y yo me puedo lastimar con esto, esto tiene que ir sí o sí en el guardián. ¿Ya? Lo que yo no puedo hacer es meter todo esto entero al guardián. Eso está prohibidísimo. Eso no se puede hacer. ¿Ya? Entonces, tengo que separar la jeringa de la aguja y el capuchoncito también, ¿sí? Entonces, el capuchón y la jeringa irían en el tarro rojo porque han estado en contacto con el paciente, ¿sí? Si lo usé con el paciente. Si lo usé para preparar medicamentos, no importa, tírenla al tarro rojo. Y la aguja debe ir en el guardián. Para eso debo desenroscar aquí y lanzarla al guardián. Hay un riesgo de que de pronto yo por intentar desenroscar esto me chuse. O por intentar quitar el capuchón me chuse. ¿Ya? Entonces, una medida para no chuzarme yo, porque es que si me chuzo con algo que he estado con sangre del paciente, qué tal ese paciente tenga VIH y me chuse yo con esa aguja? No, pues un riesgo para que yo me infecte VIH, ¿no? Entonces, se debe separar la aguja con la tapa del guardián. El guardián tiene una forma para poder desenroscar estas jeringas que les mostré anteriormente con seguridad. Ya con estas jeringas el cuento es diferente. Estas jeringas son de insulina, ¿sí?
Normalmente ustedes los van a encontrar en las droguerías con el nombre de jeringa de insulina. ¿Listo? Pero el nombre real es jeringa subcutánea. El problema es que si usted le dice al de la droguería, bueno, véndame una jeringa subcutánea, el de la droguería te va a quedar mirando y va a decir, ¿qué? Si usted le dice jeringa de insulina y ahí, ajá, jeringa de insulina, sí, esa tengo. Sí, porque es que es el nombre que la gente más lo conoce por ese nombre, jeringa de insulina. ¿Ya? Eso no quiere decir que esa jeringa solo sirva para aplicar insulina, no. Son jeringas subcutáneas. Por eso digo, el nombre real es jeringas subcutáneas porque realmente sirven para otras cosas más, no solo para inyectar insulina. ¿Ya? Entonces, bueno, esto tiene una unidad de medida diferente. La jeringa convencional que les mostraba ahorita tiene una unidad de medida diferente, ¿cierto? Acá lo veíamos. Dice 10 ml, ¿sí? 10 ml es 10 mililitros, ¿cierto? Entonces, de aquí a acá hay 1 mililitro, 2 mililitros, ¿cierto? 1 mililitro es mucho más grande que la unidad que tiene la jeringa de insulina. Toda una vida. ¿Ya? Miren que acá dice 20, 30, 40. Ya. 1 mililitro de esta jeringa, de esta otra, perdón. Un solo mililitro de esta jeringa equivale a todo esto. Todo esto. ¿Sí? Porque estas jeringas son delgaditas. Mientras esta jeringa, ¿cómo es? Es gorda y ancha. ¿Sí? Entonces, 1 mililitro de esa jeringa acá me caben 100. ¿Sí? 100 unidades se llama esto. Entonces, este tipo de jeringas, la aguja se desenrosca con el guardián, la aguja queda dentro del guardián y la jeringa se desecha en el tarro rojo. ¿Qué pasa con esta? Esta no se puede despegar. Algunas sí, pero recientemente es que la están haciendo así, pero casi siempre había sido enterizas. Es decir, no se puede separar la aguja de la jeringa. En esos casos toca meterla entera al guardián. Solo en estos casos, solo con esta jeringa. Por eso lo dice acá, solo aquellas jeringas que no se puedan separar, ¿sí? En el guardián. Aquí este dibujito deberían reemplazarlo. Aquí es el dibujito del guardián, ¿sí? Esto también se rotula, claro, y con el mismo símbolo de riesgo biológico. Bueno, ya se nos acaba la sesión, ya llevamos 40 minutos. Entonces, nos vemos ahorita. Es raro porque no me está contando el tiempo en regresivo. Niñas, nos vemos ahorita entonces son las 2:48. Nos vemos ahorita faltando 5 para las 3 entonces, ¿vale? Ah, bueno, profe.